Mientras tanto, metiéndonos de lleno en los temas de la realidad y una vez abierta la puerta para jugar, para vos que estás del otro lado, vamos a hablar de las declaraciones que hizo Rogelio Frigerio en el día de ayer, el ministro del Interior, que le dio un largo reportaje a Leuco hijo, a Diego. Ya somos grandes. Ya somos grandes. Y allí habló de distintas cuestiones, habló del fallo de la Corte, habló de lo que pasó en el Congreso por la tarde, de la ley Micaela, de la ley antibarras, habló de la reapertura de sesiones extraordinarias para febrero. Exactamente. ¿Y qué dijo de la Corte, por ejemplo? A ver, ¿le dijo que estás preocupado, por ejemplo? ¿O le restó importancia? Dijo, vamos a acatar. Vamos a acatar. No se expidió demasiado sobre la interna directamente. ¿Querés escuchar, repasar lo que decía? Leuco Padre es. Nos dicen Leuco Padre por acá. ¿Con Leuco Padre fue? Fue con Leuco Padre. Bueno. Yo vi Leuco y... Le doy mi palabra, entonces. No, ahí está. Palabra de Leuco. ¿Palabra de Leuco? Palabra de Leuco. Palabra de Leuco. Mira, pero este es Rogelio Frigerio. En la radio. A veces nos cuesta a los argentinos acostumbrarnos a que hoy vivimos una verdadera república con independencia de poderes. Y lo resalto porque eso es lo que está ocurriendo desde hace 3 años. Ya el Poder Ejecutivo no tiene incidencia como nos había acostumbrado el kirchnerismo sobre la justicia. Es un poder independiente y la Corte, bueno, es la expresión también de esa independencia. Así fueron también las propuestas del presidente de los 2 nuevos miembros de la Corte en el 2016. Respecto al fallo estrictamente, ¿qué vamos a hacer? Acatarlo. Digamos, nosotros entendemos que los fallos de la justicia, y sobre todo de la Corte Suprema, hay que acatarlos. ¿Pero tiene impacto en esta economía del año que viene? No tiene impactos específicamente en este presupuesto, es decir, no altera el presupuesto recientemente votado con equilibrio fiscal, tan importante también como una señal después de muchos años en los cuales convivimos con presupuestos deficitarios. El gran desafío de la Argentina es tener equilibrio en sus cuentas públicas, es el principio a partir del cual se van a acomodar otras variables de la economía, el equilibrio fiscal, y esto no va a afectar esa decisión. Estas son, se va a ir acomodando gradualmente lo que indica el fallo de la justicia. Recordemos que el fallo de la justicia tiene que ver con un periodo entre el 2003 y el 2008 donde no se actualizaban las jubilaciones. No había movilidad. Y durante esos años se murieron muchos abuelos, muchos jubilados, sin poder, sin que nadie les reconozca sus derechos frente a sus reclamos. Mientras el gobierno de Kirchner bicicleteaba con amparos. Ahora la justicia lo que dice es, la fórmula que nosotros entendemos es la que hay que utilizar para adecuar los saberes jubilatorios, que es el RIPTE, que tiene que ver con el promedio de los salarios formales. No es algo que sea estrictamente una voluntad del Poder Ejecutivo, sino que lo tenemos que discutir en el Congreso. En el Congreso ahora. Y bueno, nos parece bien, lo haremos, como indica la Corte. Recordemos también que en los últimos 20 años, antes de el presidente Macri, se resolvieron 500.000 reclamos de los jubilados, en 20 años. En estos 3 últimos años resolvimos 1 millón de reclamos de los jubilados. Digo, para poner las cosas como son, ¿no? Y bueno, el fallo seguramente exija en los presupuestos siguientes un esfuerzo mayor del fisco y lo haremos, digamos, porque además creemos realmente en que los jubilados, a pesar de la crisis, a pesar de los momentos difíciles que vive la Argentina, tenemos que hacer el esfuerzo mayor. Bien, ahí estaba el ministro del Interior dando detalles acerca de lo que ayer copó la primera parte de la tarde informativa. Esto que se esperaba, Pablo, el fallo en esta Argentina tan, digamos, tan rara, ¿no? Un fallo que termina siendo favorable a los jubilados, pero de algún modo complicando al gobierno. No debería ser así, ¿no? Y lo que pasa es que el gobierno había echado mano a la decisión primaria de la Corte. No, claro, y a la plata de los jubilados. A la plata de los jubilados para arreglar las cuentas del fisco. Esta es la realidad. Esta es la parte que el gobierno no está admitiendo. Entonces te salen con el tema Frigerio, sale con el tema de la cantidad de juicios, que es verdad, antes se habían arreglado 500.000, ahora 1 millón, pero
La realidad es que este índice terminaba favoreciendo. Lo que pasa es que es discutible la intención, se había hecho con otra intención el cambio de índice que se refería a un pronóstico económico que no se cumplió para nada. Pero igualmente en ese momento había sido muy cuestionado este cambio de índice, ¿no? Recordemos que ya se hablaba de cuánto iban a perder los jubilados en relación de lo que iban arrojando los números de la economía a ese momento, cuando se hizo el cambio en la medición. Claro, hay todo un tema con las palabras en la Argentina, ¿no? El tema del aumento a los jubilados no es aumento. Cuando vos hablas, recomposición. Es un ajuste inflacionario. Toda esta discusión es por la inflación. Son ajustes inflacionarios. Después se acaba de decir, Frigerio, la acabamos de escuchar decir que ¿qué van a hacer con el fallo? Vamos a acatar. Anagrama de acatar es atacar. Podría haber dicho, vamos a atacar. ¿Atacar a quién? A la Corte. La Corte ayer se fue a la miércoles. Es una cosa de loco lo que pasó. A ver, vamos mira, te voy a mostrar, antes de que me digas, déjame una cosa, mostrarte una cosa, una curiosidad de hoy. Muestre. ¿Cuál fue la noticia más importante de ayer? La Corte. La Corte. ¿Pero qué cosa de la Corte? Se supone que el tema de los jubilados. Bueno, eso que vos decís... ¿Quedó en segundo plano? No. Es lo que dice Clarín. La Corte falló contra el gobierno por un cálculo sobre jubilaciones. Eso lo dice Clarín de hoy. Y La Nación tomó el otro tema de la Corte como el principal. El tema político. Y dice, máxima atención en la Corte, quitaron poder al presidente Rosenkrantz. ¿Vos con qué hubieses titulado? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién tiene razón? Yo creo que los dos. Bueno, era muy difícil porque los dos temas... Eran importantes. Claro. Ahora, uno es importante para la gente en lo que es... El impacto real en el bolsillo de los jubilados, y el otro puede ser importante para la gente en cuanto a lo que es la convivencia de uno de los poderes, de los tres poderes del Estado, ¿no? Para los dos, para respaldar estas dos prioridades tenés argumentos. Siempre vas a tener argumentos. También es cierto que el fallo, en la sentencia sobre jubilados, era lo esperado. La novedad, lo sorpresivo fue el golpe. Fue un golpe de Estado lo que pasó ayer en la Corte. Un golpe de Estado institucional dentro de la Corte. A ver, déjame decir en qué consiste. Sí, pero pará. Ahora nos explicas. Por un lado, todo se estaba dando en el marco de la discusión del fallo que terminó siendo favorable para los jubilados y que empezará a ser efectivo ¿cuándo? En el bolsillo de los abuelos. ¿Cuándo? ¿La próxima medición primero va a ser? No son abuelos, porque yo soy abuelo, no soy jubilado. Está bien, de los jubilados. De los jubilados, de la tercera edad, como quieras. Eso está en discusión, están los que te dicen, como mínimo 6 meses, un año. Ok, 6 meses, un año, este nuevo índice va a ser el que se utilice para la actualización salarial. ¿Cuándo se va a hacer efectivo el efecto del caso Blanco sobre los 11.000 casos, te decía yo? Está bien, bueno, vos decís cuándo le van a pagar el juicio que tiene hecho. Exacto. Pero la nueva medición es la próxima medición, se va a empezar a usar. Claro, pero ojo, porque ahora la Corte le tira el balurdo al Congreso y le dice, hagan una nueva ley. Le está diciendo, ayer Mirta Tundis intentó meter eso en la agenda de extraordinarias y perdió la votación. Está bien, pero la nueva medición para actualizar el salario, ¿sobre qué tiene que ser? Para actualizar los saberes de los jubilados, ¿tiene que ser como se medía ahora o como dijo la Corte se tiene que medir? No, como dice la Corte. Bien, ok, eso va a ser en lo inmediato. Ahora, el tema político, que mientras todo se daba en este contexto, lo disruptivo dentro de la convivencia de la Corte, contanos en detalle qué fue, Pablito. Nosotros venimos de la gestión de Lorenzetti, que fue la más larga de la historia de un presidente de la Corte y la de mayor concentración de poder. Lorenzetti es un tipo con una fuerte vocación política, de quien nos venía advirtiendo mucho Lilita Carrió. Yo realmente en eso tengo que reconocerle a Lilita Carrió. Tenía razón. Tenía más razón de la que por lo menos yo creía que tenía sobre Lorenzetti, ¿no? Ella decía, guarda con Lorenzetti, que es esto, que lo otro, que lo único que quiere es ser presidente, que acumula poder. ¿Qué acaba de hacer Lorenzetti? Lorenzetti sigue siendo un líder de la Corte en las sombras. Estuvo un montón de años como presidente, una década estuvo, y acumuló poder, tomaba decisiones sobre todo, nombraba gente, hacía lo que quería. Ahora que él no es más presidente y que Rosenkrantz es presidente, se juntó con los otros dos peronistas de la Corte, Rosati y Maqueda. Armaron un trío, acordate que la Corte en total tiene 5, o sea que un trío es mayoría. ¿Y qué decidieron? Decidieron, no, ahora el presidente no tiene más poderes.
Le sacamos todos los poderes al presidente de la Corte. ¿Poderes para qué específicamente? Por ejemplo, bueno, formalmente es para nombrar gente, por ejemplo. Sí. No puede nombrar a nadie sin permiso de los otros. Sin que haya 3 firmas. Sin que haya 3 firmas. Pero en realidad es para una cosa más profunda y muy trascendente, que es hacer la reforma judicial. Para hacer cualquier reforma, que Rosenkrantz venía con ideas muy académicas sobre cómo había que mejorar la justicia, y dijeron, minga, vos no vas a hacer nada, ninguna reforma. Acá te tenemos agarrado los tres de la mayoría y hacemos vas a hacer lo que nosotros querramos. Bueno, probablemente la próxima acordada... Es muy vil eso, porque ¿sabes por qué? Porque Lorenzetti fue todo lo contrario. Cuando Lorenzetti era el presidente, él hacía lo que quería. Claro. Y ahora que está no como miembro nada más, le inhibe las posibilidades a Rosenkrantz. La próxima acordada de la Corte, que habrá que ver cuándo es, porque estamos acostumbrados a que sea los martes, tenemos las fiestas en el medio, con lo cual probablemente sea el miércoles, amerita que lo sea. Haya alguna definición en este sentido, porque Rosenkrantz terminó ayer la jornada diciendo que esto era ilegal. ¿Y qué puede hacer? Bueno, obviamente él no puede ir a la Corte. Claro. La Corte es la máxima instancia judicial, ¿no? Sí. Hay recursos, él tiene recursos para esto. ¿Para dar marcha atrás? Sí, para que no puede ir a la Corte, pero se puede llegar a pedir un tribunal de... ¿Cómo se llaman estos? Son jueces... ¿Instancias superiores? No, una formación ad hoc de jueces para tratar el caso. Pero lo que pasa es que hay un lío institucional, por eso es muy importante ver qué va a hacer el Poder Ejecutivo. Hay un ruido interno fenomenal. Es terrible. ¿Y el Poder Ejecutivo qué tiene que hacer? ¿El Poder Ejecutivo qué puede hacer? Bueno, política, puede tener una posición política frente a esto. Yo te acabo de decir, en mi interpretación es casi un golpe de Estado dentro de la Corte. Y debe referirse Hay que ver cómo lo interpreta el gobierno, el Poder Ejecutivo. Es gravísimo, es muy grave que vos tengas una mayoría peronista que está condicionando al presidente de la Corte y que lo pretende tener como un títere. Bien, vamos a volver sobre este tema porque es el tema político del momento, el ruido interno en uno de los 3 poderes del Estado, en este caso en la Corte Suprema de Justicia.